El liderazgo de Moisés. Buenas noches, somos el grupo número 3. Estamos integrados por los compañeros Anigret Vázquez, María de los Ángeles Pérez, Héctor Pineda, Daniel García, Daniel Recinos y su servidor Hugo Santamaría. Nos hemos enfocado en el liderazgo de Moisés, quien es una figura bíblica que nos muestra un cambio no solo en una persona, sino en un pueblo completo, el pueblo de Dios. Y queremos empezar con la historia para respaldar el contexto de su liderazgo. ¿Quién es Moisés? De lo que muchos sabemos, Moisés fue un hombre nacido en tiempos muy duros, antecedidos por una profecía que dificultaba la existencia para los recién nacidos de la época. Pero Dios permitió todos estos factores para un propósito muy bien definido. Después de mucho tiempo, cuando los israelitas fueron llevados por José, hijo de Jacob, como invitados del faraón por la buena administración de los recursos puestos en sus manos, los egipcios se olvidaron de que eran unos invitados y los convirtieron en esclavos. Esta esclavitud fue tan dura y los años que tardó fueron tantos que se les había olvidado qué era la libertad. Moisés nació en el seno de una familia pobre. Para salvarlos de la orden del faraón de matar a todos los recién nacidos, hijos de Jacob y de José, su madre decidió colocarlo en una cesta y ponerlo en el río, donde la hija del faraón decidió quedarse con él. La hija del faraón, para cuidar a este niño, le puso una nodriza. Para amamantarlo le puso una nodriza que era la misma madre de Moisés. Moisés entonces se crió en el palacio del faraón y fue educado por los mejores maestros, que hicieron de él un hombre inteligente y capaz. Moisés decidió abandonar Egipto. ¿Por qué? Cuando creció y vio a su pueblo ser condenado a la esclavitud, a ser maltratado peor que animales, decidió vengarse y cobró la vida de un personaje egipcio. Vino y salió huyendo de Egipto y emprendió un largo viaje en el cual conoció a un pastor y se casó con la hija del mismo. Vivió 40 años felizmente con su familia. Moisés escuchó el llamado de Dios que fue revelándose en una zarza ardiente, y es allí donde Moisés cambia radicalmente, deja de ser un pastor y se dirige a Egipto para liberar a su pueblo y emprender un largo viaje de 40 años en el desierto, enfrentando peligros, superando obstáculos, ejerciendo liderazgo y buscando la tierra prometida del Señor. Es aquí donde Moisés empieza a ejercer su liderazgo. Es aquí donde Moisés empieza a conocer a sus hermanos de sangre. Es aquí donde Moisés empieza a conocer a un pueblo que está designado a una esclavitud muy dura. Moisés, puesto en una familia pobre, decide cambiar su vida, cambiar su forma de vivir. Y es Moisés quien, inspirado por Dios, se le atribuye la creación del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Es el hombre que Dios le encomendó liberar a su pueblo, a quien dio el decálogo de la conducción de nuestras vidas. La visión. Moisés, aunque había sido educado por los mejores maestros egipcios, con un rango alto que representaba ser el hijo de la familia gobernante de aquel país, había logrado conservar sus raíces, no estando de acuerdo en la esclavitud ni en los malos tratos hacia las demás personas. Moisés recibió un mandato de Dios y su visión de la vida cambió. Dejó de ser un pastor que se preocupaba y velaba por su familia y se convirtió en un hombre que quería liberar a su pueblo de la esclavitud que tenía en Egipto. Moisés colocó objeción para el servicio que fue llamado. Él mismo se cree indigno de tal honor que también considera que le faltaba coraje, talento y que no estaba capacitado para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Adicionando a esto, que están desarmados, indisciplinados, desanimados. Todos los aspectos anteriormente mencionados hacen que Moisés tenga una opinión más baja de sí mismo,
porque conoce la carga de trabajo, tendrá que conducir a un pueblo con estas características. Las dificultades de la obra ciertamente eran muy grandes. Moisés tiene un diálogo permanentemente con sus hombres. Este diálogo no se interrumpe inclusive con las peores protestas y denuncias. La intervención de Moisés a favor de los protestantes en muchos casos hicieron que todos quisieran dejar el camino a la tierra prometida, emanada de dos cualidades necesarias en un líder con visión. La primera es cuando el pueblo no cumple con sus expectativas. La segunda es simple compasión humana y comprensión del sufrimiento de aquellos a los que dirige hacia el objetivo. Moisés no era un genio estratega, pero era un líder, que sus decisiones estaban basadas en una revisión general de la situación, en una clara visión de las limitaciones y de las connotaciones a las que estaba subordinado, a la capacidad de diferenciar entre lo importante y lo secundario en el camino al objetivo. Los medios. Para liberar al pueblo de Israel, Moisés utilizó varios medios, ayudado por Dios. Sin embargo, como hombre, Moisés hizo uso de la comunicación efectiva, trasladando hacia el pueblo de Israel el deseo de vivir en una tierra donde no existiría la esclavitud. Influyó en el pueblo para que estuvieran dispuestos a marcharse de Egipto, donde eran esclavos pero tenían agua abundante y alimentos, para emprender un camino incierto lleno de peligro. La liberación del pueblo sucedió después de que Moisés hizo los 10 milagros que Dios le permitió realizar, conocidos como las 10 plagas que recibió Egipto. Estas 10 acciones contribuyendo grandemente en fortalecer la convicción, influencia y poder de Moisés sobre su pueblo. Moisés vivió etapas difíciles durante el recorrido en el desierto, donde su pueblo dejaba de tener fe, surgían peleas entre ellos, envidias y faltas a la moral. En esas situaciones hacía uso de la equidad en los castigos hacia quienes rompían las reglas establecidas hasta ese entonces.